Buenas noches, mi nombre es Angélica Maldonado, soy de la ficha 54499 y el día de hoy presentaré 5 ejercicios donde se nos muestran las diferentes fórmulas que podemos hacer en un Excel a nivel básico. El primer ejercicio nos muestra una lista de vendedores discriminados por género y cuáles fueron las ventas en 2 trimestres del año. El primer ejercicio se nos pidió que sacáramos el promedio por cada vendedor de las ventas que tuvieron en estos 2 trimestres. Para esto se utilizó la fórmula promedio y se seleccionaron únicamente las casillas de cada mes de ese vendedor. Luego se nos solicitó que informáramos cuáles fueron las ventas total únicamente de un solo mes o por cada mes. Para esto se utilizó la fórmula sumar y se agarraron las casillas únicamente del mes de enero o del mes de febrero y así sucesivamente. Para el promedio por mes se utilizó nuevamente la fórmula promedio utilizando solamente las casillas de ese mes. Para saber cuál fue la venta máxima de ese mes, se utilizó la fórmula max y para saber cuál fue la venta mínima, se utilizó la función min. También se nos solicitó saber cuánto fue el total por mes hecho por las mujeres y cuánto fue el total por mes hecho por los hombres. Se utilizó la fórmula sumar sí, diciéndoles que sí, dentro del género decía femenino, nos sumara cuánto fueron las ventas para este criterio. Asimismo, se utilizó la fórmula sumar sí, pero diciéndole que cogiera únicamente los masculinos. También se solicitó que por mes se supiera cuántos empleados sin saber qué género fueron los que vendieron y cuántos no. Para saber cuántos sí vendieron, se utilizó la fórmula contar sí, diciéndole que si dentro del mes era mayor a cero, nos contara cuántas casillas o cuántos vendedores fueron. Pero si no había nada, se utilizó la fórmula contar en blanco para que nos dijera cuántas casillas estaban vacías porque no habían vendido. Adicionalmente, se utilizó se solicitó que cuántos vendedores eran mujeres y cuántos hombres. Para esto se utilizó la fórmula contar sí, diciéndole que discriminara solamente en las columnas de género los que dijeron femenino y nos dijera cuántos femeninos había y cuántos masculinos había. Para el segundo punto, se realizó una factura de una papelería en Manizales, donde nos informaron cuánta cantidad estaban solicitando, qué producto era y cuánto valía una sola unidad. Para saber cuánto era el total de la cantidad solicitada, se utilizó la fórmula de multiplicar el valor unitario por la cantidad. Ya para saber cuánto era la fórmula sin ningún tipo de, de, de descuento o de IVA, se utilizó la fórmula sumar y se escogió todos los subtotales de la, de la, de la función anterior, de la fórmula anterior. Ya dentro del ejercicio se informó que el cliente tenía un 5% de descuento. Para esto se multiplicó el total bruto por el porcentaje dado y nos dio el valor del descuento. Adicionalmente, para el IVA en Colombia es del 19% y se realizó la misma función, pero ya en vez del 5 se cogió el 19%, dándonos el valor del IVA. Y ya con el total completo de la factura, se cogió el total bruto sin ningún descuento o IVA, se le restó el descuento realizado y se le sumó el IVA que tenía, dando un total de 157,434 pesos. En caso de que cambiemos algún valor, alguna cantidad, automáticamente
se resta o se suma dependiendo qué cantidad se haya colocado. El tercer ejercicio se realizó las ventas del mes de enero en dos sucursales. Se entregó qué sucursal era, el apellido y el nombre por separado. Como primer ejercicio, se, re- se pidió el nombre completo utilizando la fórmula concatenar, seleccionando el apellido, un espacio para que no quedara pegado, y el nombre, dándonos como resultado nombre completo en una sola casilla. Luego se le pidió que se informara qué cantidad de empleados había por la sucursal A y por la sucursal B. Para esto se utilizó la fórmula contar sí, donde el criterio fue que cogiera todas las casillas de sucursales, pero solamente que nos contara aquellas que decían o eran igual a A. Igualmente, con la sucursal B, mismo proceso, cambiando solamente el criterio a B. Ya para saber cuántos empleados habían entre las dos sucursales, utilizó la fórmula contara, que nos contó todos los empleados que se nos dieron, independiente de la sucursal. Para saber cuánto fue el total de ventas, se utilizó la fórmula sumar y el valor de las ventas. Para la mayor venta del mes de enero se utilizó la función max y se dejó como criterio todas las ventas. Y para la mínima o la menor venta, la fórmula mínima. El promedio de entre los 10 trabajadores con la, con la fórmula promedio, igual cogiendo únicamente las casillas de ventas. Ya para saber cuánto fue la suma de solamente la sucursal A, se utilizó la fórmula sumar sí, que como sí o sí debía coger solamente las casillas que dijeran A y sumar los valores que estuvieran en estas casillas. Y asimismo para la B. Para este ejercicio también se solicitó que se debía proteger el documento. En caso de que necesitemos editar algo, debemos colocar la contraseña asignada. Ya con esto nos deja editar. En caso de que ya no necesitemos editar, reanudamos la protección. Para el ejercicio 4 se dividió en dos partes. La primera se nos entregó de que en las ventas que se realizaron, si eran menores de 350.000, era una venta básica, pero si era mayor de esto, era una venta oro. ¿Para qué saber el tipo de venta? Para saber qué tipo de cliente es. Si es básico, es un cliente VIP, pero si es oro, es un cliente oro. Ya sabiendo qué tipo de cliente tenemos, sabemos qué descuento darle. Al VIP le corresponde un 10% y al oro le corresponde un 20%. Con estos datos se nos entrega una base de datos de varios clientes del almacén, donde nos dieron el número de cédula, el apellido, el nombre y cuánto fue el monto de cada venta que ellos tuvieron. Para saber qué tipo de venta tuvo, se realizó la fórmula sí, dándole como criterio que si el monto de la venta era menor o igual a 350.000, nos pusiera básico. Pero si en caso de no ser así, nos pusiera oro. Para el tipo de clientes se utilizó la misma fórmula de sí, pero ya en este caso se utilizó que debía coger que el tipo de venta, si decía básico, debía colocar cliente VIP, pero en caso de no ser básico, debería colocar oro. Ya con el descuento también se utilizó la fórmula sí, pero ya cogiendo el tipo de cliente, que si decía VIP, debía colocarle estos dentro. En caso de no ser así, se le debe colocar 20%. Ya para saber qué tipo de descuento teníamos, se multiplica el monto de la venta por el porcentaje del descuento. También se solicitó de que se le creara un código único a cada
cliente. Con esto se creó con la función izquierda, tomando las primeras cuatro letras del apellido. Así que se tomó la casilla del apellido y se le informó que debía solamente colocar las primeras cuatro. Ya como resumen de la lista, se creó que el cliente con la fórmula concatenar, que debía coger que era un cliente básico, el tipo de venta, que era una venta básica con un cliente VIP y que su código eran las cuatro iniciales de su apellido. Ya para el segundo ejercicio, se nos entregó una tabla de que si era menor de 35.000 pesos la venta del empleado, se le daba una comisión del 8%, pero si es mayor a 35.000, se le dará una comisión del 12%. Ya con la lista de vendedores, se realizó la función sí, de que si la venta en dólares era menor a 35.000, nos colocará 8%, pero si no era menor a 35.000, nos pusiera el 12%. Ya para saber cuál era el valor de la comisión, se utilizó la fórmula de multiplicar el valor de la venta por el nivel de porcentaje. Y ya como último ejercicio, se nos solicitó crear la nómina de empleados de un almacén de Bogotá del mes de septiembre. Se nos dio una lista de empleados con el sueldo básico del cargo y cuántos días trabajaron. Adicionalmente, se nos entregó la relación de horas extras diurnas, nocturnas, festivas, diurnas y festivas nocturnas. Para saber el básico de cuántos días del salario que se le debe cancelar por los días trabajados, se utilizó el salario básico dividido en los 30 días del mes multiplicado por la cantidad de días trabajados. Para el auxilio de transporte se utilizó la función sí debido a de que si el empleado gana más de dos salarios mínimos, menos de dos salarios mínimos, perdón, se le entregan 200.000 pesos. Pero si gana más de dos salarios mínimos, no se le entrega auxilio de transporte. Ya identificando si gana menos o más, esto se divide por los 30 días del mes y se multiplica por los días trabajados. Para las horas extra, se utilizó la fórmula de el sueldo base dividido en las horas trabajadas multiplicado por la cantidad de horas correspondientes a si eran diurnas, nocturnas y multiplicado por el porcentaje de la hora. Si es una diurna, vale 25%. Si es una nocturna, vale el 75%. Si es una diurna festiva, se paga el 100%. Si es una nocturna festiva, paga el 150%. Pero la fórmula antes de esto no cambia. Salario base por horas trabajadas por la cantidad de horas correspondientes, dándonos el total de cuánto vale cada hora. Ya para lo que se venga sin ningún tipo de descuento, se realiza la suma de básico más auxilio de transporte más las horas trabajadas, las horas extras trabajadas, independiente de cuál sea. Ya para las deducciones o lo que se le quita, se coloca la fórmula de el salario de lo que se devengó completamente menos el auxilio de transporte por el 4%, que es lo que vale la salud. Para pensión es la misma fórmula. Y para el tema de la deducción de fondo se utilizó la fórmula sí, porque en este caso se utiliza que si el devengo total es mayor a 4 salarios mínimos, se le debe restar el 1%. Pero en caso de ser menor a 4 salarios mínimos, no se devenga nada.
En este caso, como todos los empleados ganan menos de 4 salarios mínimos, no se les devenga nada, no se les quita nada. Ya para el total de la deducción, se suma la salud, la pensión y el fondo, dándonos el total de cuánto se le quita. Y ya, cuánto es lo que le llega al cliente o el neto neto a pagar, en la resta del devengo menos las deducciones. Gracias.